El último silbido de Álvaro resonó antes de que la puerta de nuestro lujoso piso en Chamberí se cerrara con un golpe seco. Otra maldita salida por trabajo. Esta vez, a Alemania para arbitrar 3 partidos de la Bundesliga. 2 semanas completamente sola. 2 largas, interminables semanas durante las cuales Bruno, nuestro majestuoso mastín español de 90 kilos de pura fuerza, sería mi único y más fiel compañero. El sonido del ascensor descendiendo marcó el inicio de nuestro tiempo a solas. Bruno ya estaba sentado junto a la puerta. Sus ojos color ámbar me miraban fijamente, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. Su espeso pelaje blanco brillaba bajo la luz del atardecer que se colaba a través de los ventanales panorámicos de nuestro piso en el 14º piso. La ciudad de Madrid se extendía ante nosotros, un mar de luces y sombras fusionándose en el horizonte. El reflejo de los modernos edificios de cristal y acero en las nubes bajas creaba una escena casi irreal, como si estuviéramos suspendidos entre el cielo y la tierra. Suspiré y me dirigí a la cocina, donde aún quedaba el aroma del café recién hecho en el aire. Abrí la nevera y saqué una botella de agua fría, sintiendo el frescor en mis dedos. Bruno me siguió, su presencia imponente pero reconfortante. «Vamos, chico», susurré, y él inclinó la cabeza como si entendiera cada palabra. Juntos, nos dirigimos al salón, donde la luz suave de las lámparas de diseño iluminaba el espacio con un cálido resplandor. Me senté en el sofá de cuero, acariciando distraídamente el pelaje de Bruno mientras mis pensamientos vagaban. Álvaro siempre había sido así, un hombre de viajes y responsabilidades. Su pasión por el fútbol y su dedicación a su carrera a menudo lo mantenían lejos de casa. Pero en esos momentos en los que estábamos juntos, todo valía la pena. Recordé aquellas noches abrazados en este mismo sofá, riendo y hablando hasta las primeras horas de la mañana. La ausencia de Álvaro siempre dejaba un vacío. Pero Bruno, con su lealtad inquebrantable, llenaba ese vacío de una manera que solo un perro puede. Mientras Bruno se acomodaba a mis pies, saqué el móvil y revisé los mensajes. Nada importante, solo notificaciones de redes sociales y correos de trabajo. Suspira, apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Decidí que aquella noche sería solo para mí y Bruno. Nos merecíamos un poco de paz y tranquilidad. Me levanté y me dirigí a la terraza, donde la fresca brisa nocturna me envolvió con un abrazo. Bruno me siguió, moviendo la cola suavemente. Desde allí, podíamos ver toda la ciudad, un tapiz de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «¿Qué opinas, chico?», le pregunté, y él ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. «Sí, es hermosa, ¿verdad?». De vuelta adentro, preparé una cena ligera y nos sentamos a comer juntos. Bruno devoró su comida con entusiasmo, y yo sonreí, viéndolo disfrutar cada bocado. Después, nos acomodamos en el sofá para ver una película. Bruno se acurrucó a mi lado, su respiración rítmica y relajada. Mientras las imágenes en la pantalla cambiaban, mis pensamientos volvieron a Álvaro. Lo extrañaba terriblemente, pero sabía que esas 2 semanas pasarían volando, y cuando regresara, estaríamos juntos de nuevo, más fuertes y unidos que nunca. Hace exactamente un año, en una de las primeras ausencias prolongadas de Álvaro, la soledad me golpeó con una fuerza que no esperaba. Me llamo Lucía Martínez, tengo 33 años, y soy entrenadora del equipo juvenil femenino del Atlético de Madrid. Antes, fui delantera estrella en la selección nacional, una carrera que me llenó de gloria y pasión. Pero aquella noche, con la casa vacía y el silencio como única compañía, me encontré buscando consuelo en la botella de vodka que había guardado para ocasiones especiales. Sentada en el sofá de nuestro apartamento, con las luces de Madrid parpadeando a lo lejos, bebía directamente de la botella de Grey Goose, tratando de ahogar la punzada de un vacío que ninguna victoria deportiva había podido llenar. El frío vidrio contra mis labios, el ardor del alcohol bajando por mi garganta, nada podía calmar la soledad que se había instalado en mi pecho. Bruno, siempre atento, se acercó con pasos silenciosos y comenzó a lamer las lágrimas que sin querer dejaba caer por mis mejillas. Su pelo blanco, suave y cálido, contrastaba con la frialdad del licor y la soledad de aquella noche interminable. «Buen chico», susurré con voz temblorosa, enterrando mis dedos en su pelaje espeso, sintiendo como sus músculos poderosos se movían bajo mi mano.
Sus ojos ámbar me miraban con una mezcla de comprensión y ternura, como si pudiera entender mi dolor, mi soledad, y la desesperación que me consumía. Fue entonces cuando, sin pensarlo, sentí un impulso que me sorprendió a mí misma. Su nariz fría se deslizó bajo el borde de mi vestido de seda negro, y en lugar de apartarme, abrí las piernas de forma instintiva. El tacto suave del tejido deslizándose por mis piernas me dejó la piel al descubierto, y cuando su lengua caliente y áspera encontró mi centro, un gemido escapó de mis labios con más fuerza que cualquiera que hubiera soltado en un partido decisivo. La tormenta de nieve azotaba las ventanas, creando un sonido hipnótico que se mezclaba con mis gemidos y los suaves jadeos de Bruno. La noche se llenó de un calor intenso, un contraste brutal con el frío exterior, mientras Bruno me enseñaba una verdad que nunca habría imaginado. Los perros no solo protegen hogares, también calman las necesidades más íntimas de una mujer abandonada. Fue un momento de entrega total, donde la razón se perdió y solo existió el presente, con Bruno guiándome a un lugar donde no había soledad ni tristeza, solo un vínculo profundo e inquebrantable. Y mientras la ciudad dormía ajena, nosotros compartíamos un secreto que jamás podría ser contado. Aquella noche, la intensidad de lo que estaba viviendo se volvió aún más real cuando sentí la fuerza de Bruno empujarme contra la fría barandilla metálica de nuestro balcón. La sensación del frío acero contra mi piel desnuda, mezclada con el calor abrasador de su cuerpo, creó un contraste tan extremo que cada segundo parecía una eternidad. Sus enormes patas delanteras, cada una más grande que mis manos juntas, me rodeaban con firmeza, mientras él encontraba su camino con una facilidad que me dejó sin aliento. Mis manos temblaban, aferrándose desesperadamente a la barandilla, buscando algún apoyo en medio de esa vorágine de sensaciones. La pasión nos envolvía por completo, y aunque el miedo y la culpa rondaban en mi mente, el deseo y la necesidad eran más fuertes. Bruno, con su instinto animal y su lealtad inquebrantable, me llevaba a un lugar donde solo existíamos nosotros dos, alejados de las preocupaciones, la soledad y cualquier juicio. En medio de esa intensidad, un sonido lejano casi nos delató. Era Yago, nuestro vecino del piso 12, un veterano de la guerra del Sáhara, un hombre severo y respetado que casi nos sorprendió en ese momento tan íntimo. Por un instante, el miedo se apoderó de mí y mordí mi propia mano hasta que sangró, tratando de ahogar los gemidos que amenazaban con romper el silencio y desvelar nuestro secreto. El sabor metálico de la sangre se mezclaba con las lágrimas que brotaban de mis ojos, creando una sinfonía extraña de sensaciones que solo aumentaban la intensidad del momento. La ciudad de Madrid, con sus luces parpadeantes y ruidos distantes, parecía un mundo lejano, ajeno a lo que sucedía en ese pequeño rincón suspendido en el tiempo. A las 3:17 de la madrugada, llevé a Bruno a la sauna privada de nuestro edificio. El calor sofocante hizo que su aroma alfa, una mezcla de pelo mojado, feromonas y poder, se intensificara hasta el punto de marearme. Cada respiración era como sumergirme en él, un perfume embriagador que me hacía perder el control. Cuando me montó sobre los listones de cedro, el vapor envolvía nuestras siluetas entrelazadas, creando un velo de misterio y secreto que nada lograba silenciar. Los sonidos de la piel contra piel y mis suspiros ahogados llenaban el aire, mientras el cedro suave y cálido contrastaba con la firmeza de su cuerpo, grabando en mi memoria una experiencia única. Sí, así, susurré entre jadeos, más fuerte, mi gigante, le pedí, mientras sus garras poderosas me sujetaban contra la pared de madera, dejando marcas rojas que durarían días como testimonio de nuestra conexión. El sudor perlaba mi piel, mezclándose con el vapor para crear una capa resbaladiza que hacía cada caricia aún más intensa. Bruno me llevaba a lugares donde solo existíamos nosotros, sin preocupaciones ni soledad, solo el aquí y el ahora, un refugio secreto en medio de la tormenta de mi vida. Después de una agotadora sesión de entrenamiento con mi equipo juvenil, me quedé revisando estrategias hasta bien entrada la noche. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Bruno, que siempre me acompañaba y protegía como un auténtico guardián, no pudo resistir la tentación al verme poco a poco quitándome la ropa deportiva empapada de sudor. La tela, húmeda y pegajosa, se deslizaba lentamente por mi piel, revelando un cuerpo cansado pero aún lleno de deseo. Terminé inclinada sobre el banco de los jugadores, con mis pantalones cortos de entrenamiento rasgados por los colmillos de Bruno y sus garras imponentes dejando marcas en mis muslos como prueba de nuestra transgresión.
El frío metal del banco contrastaba con el ardor de su cuerpo presionándome, intensificando cada sensación y haciendo que perdiera el control por completo. Mis manos temblorosas se aferraban al banco, buscando un punto de apoyo mientras me dejaba llevar por la pasión que me consumía. Era como un fuego que me envolvía, un escape de la realidad que me atrapaba en un vaivén de placer y necesidad. Bruno, con su instinto salvaje y su fidelidad absoluta, me llevaba una vez más a ese lugar donde solo existíamos nosotros, alejados de todo y de todos. Un día, mientras esperaba en el ascensor, mi vecina Carmen, una mujer de mediana edad con una sonrisa cómplice, me comentó con picardía: «Lucía, tu perro ladra de una manera muy peculiar cuando Álvaro se va de viaje». Su tono era juguetón, como si compartiera un secreto inconfesable. Su comentario me hizo sonrojar, consciente de que no era una observación casual, sino una invitación a reconocer que nuestras vidas estaban entrelazadas de formas que nadie más podía comprender. Durante el examen anual de Bruno en la clínica veterinaria más exclusiva de Madrid, el doctor ajustó sus gafas y me miró directamente a los ojos. «Señora Martínez, Bruno está en excelente estado», dijo con voz profesional, pero con un matiz que sugería algo más. «Su salud es impecable, aunque su comportamiento es bastante inusual. Supongo que eso es lo que lo hace especial». Sus palabras, cargadas de doble sentido, me hicieron preguntarme cuánto sabía realmente. Pero en ese momento, lo único que me importaba era que Bruno estuviera bien y que nuestro vínculo, nuestro secreto, permaneciera intacto. El doctor continuó: «Su mastín español presenta necesidades fisiológicas inusualmente intensas. Requiere liberaciones regulares», añadió mientras examinaba mis piernas cubiertas de moretones con forma de garra. La consulta, con su ambiente estéril y olor a desinfectante, parecía un lugar poco adecuado para una conversación tan íntima. Sin embargo, el doctor, con su experiencia y discreción, manejó la situación con tacto. «Lo entiendo», respondí, tratando de mantener la compostura. «Haré lo necesario para que Bruno se sienta cómodo». Aunque mis palabras sonaron frías y clínicas, por dentro sentí una mezcla de alivio y expectación. Saber que Bruno me necesitaba, que nuestra conexión era algo más que una fantasía, me llenaba de una satisfacción profunda. Pero no podía imaginar que nuestro mundo secreto estaba a punto de tambalearse de la forma más inesperada. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Álvaro regresó antes de lo previsto de su viaje por Milán. Al llegar a casa, la encontré en un estado de vulnerabilidad que jamás imaginé sería descubierto. Estaba medio desnuda, con el vestido deslizado y la piel marcada por la saliva y el contacto reciente. Bruno, fiel y apasionado, lamía mi cuello con una intensidad que ningún animal debería mostrar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Álvaro me miró con una mezcla de sorpresa, desconcierto y confusión. Yo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escuchar mis pensamientos, intenté inventar una excusa rápida. Me hice un rasguño durante el viaje en coche, mentí sin rubor, mientras revisaba la pequeña herida que, en realidad, me había hecho él mismo en la intensidad del momento. La mentira salió torpemente, pero sorprendentemente pareció funcionar. Álvaro, siempre absorto en sus partidos y las intrigas de la FIFA, simplemente asintió y se fue a desempacar sin hacer más preguntas. En el espejo del pasillo, pude ver el reflejo de Bruno y yo intercambiando una mirada cómplice que habría horrorizado a cualquiera, pero que para nosotros era un alivio, nuestro secreto seguía a salvo. Desde aquel día, cada vez que el teléfono de Álvaro sonaba con el tono especial que indicaba una llamada de la FIFA, Bruno y yo nos mirábamos con una mezcla de deseo y anticipación. Mientras mi honorable marido hacía cumplir las estrictas reglas del fútbol en los estadios europeos, mi leal mastín español me enseñaba nuevas y excitantes formas de romper todas las normas en la intimidad de nuestro hogar. Bruno, con su instinto animal y su lealtad inquebrantable, me llevaba a lugares donde solo existíamos nosotros, sin preocupaciones ni soledad, solo el aquí y el ahora. Y aunque la sociedad en la que vivimos jamás podría comprender nuestro vínculo especial, había una verdad innegable: cuando se trata de satisfacer plenamente a una mujer abandonada, algunos buenos chicos de 4 patas tienen más instinto y destreza que muchos hombres de carne y hueso. Bruno, con su imponente presencia y devoción incondicional, llenaba un vacío que nada más podía colmar. Y en esos momentos en los que estábamos juntos, el mundo exterior desaparecía, dejando solo la intensidad de nuestra conexión, la profundidad de nuestro deseo y la certeza de que,
Sin importar cuánto tiempo Álvaro estuviera fuera, Bruno siempre estaría ahí para mí, llenando el vacío con su presencia y su amor incondicional. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Una sombra oscura se deslizó sobre nuestro refugio íntimo, una amenaza silenciosa que prometía poner a prueba la fortaleza de nuestro secreto y nuestras vidas. Pero aún no sabía qué tan profundo sería ese abismo. La sorpresa me paralizó por un instante, y el vértigo de la situación me llevó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a ese punto? Como un acto tan prohibido, tan fuera de cualquier norma social, se había convertido en una necesidad tan profunda para mí. La culpa y la vergüenza se mezclaban con la pasión y el deseo, creando un torbellino de emociones difíciles de comprender y aún más difíciles de controlar. Pensé en cómo podría haberse resuelto todo de otra manera. Quizás si Álvaro hubiera estado más presente, si no se hubiera marchado tantas veces, si no hubiera dejado que el vacío se instalara en nuestra relación, nada de esto habría ocurrido. Pero sabía que la realidad era distinta, inmutable. Su trabajo y su pasión por el fútbol lo mantenían lejos, y yo, en mi soledad, había encontrado en Bruno un refugio que nadie más podía ofrecer. Recordé las palabras del veterinario, la manera en que había reconocido esas necesidades fisiológicas inusualmente intensas que Bruno tenía, y cómo yo había aceptado ser parte de esa realidad con una mezcla de alivio y aceptación. Era un vínculo que desafiaba los límites, un secreto que solo nosotros compartíamos. Pensé también en la mirada de Álvaro cuando nos encontró, la mezcla de confusión y sorpresa en sus ojos, y cómo, a pesar de todo, decidió no indagar más. Tal vez intuía que había algo que él no comprendía, algo que iba más allá de las apariencias. O quizás, simplemente, eligió mirar hacia otro lado para preservar la paz en nuestro hogar. Pero, en el fondo, sabía que esa paz era frágil, que cualquier descuido podría romperla en 1000 pedazos. Y la idea de que nuestro secreto pudiera salir a la luz me llenaba de miedo y ansiedad. ¿Qué pasaría si alguien descubriera lo que realmente ocurría entre Bruno y yo? ¿Cómo reaccionaría la sociedad? ¿Cómo reaccionaría Álvaro? Mientras acariciaba el pelaje de Bruno, sentí una mezcla de ternura y deseo que me recordó por qué nunca podría renunciar a él. Era más que un perro, era mi confidente, mi amante, mi refugio. Pero también era la llave de un enigma peligroso, una línea que, una vez cruzada, transformaba todo a su alrededor. En ese momento, comprendí que nuestra historia no era solo una historia de pasión y soledad, sino también una batalla constante contra el juicio, contra las normas y contra el miedo. Y aunque no sabía cómo terminaría, estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Porque, al fin y al cabo, en ese vínculo imposible encontraba una verdad que ninguna otra relación me había dado jamás. Sin embargo, una sombra se cernía en el horizonte, una amenaza silenciosa que nos observaba desde la distancia, lista para cambiarlo todo. Y yo solo podía preguntarme, ¿qué pasaría cuando ese secreto dejara de serlo? Una noche, cuando la ciudad de Madrid dormía bajo un manto de estrellas titilantes, algo inesperado irrumpió en nuestra rutina secreta. Mientras Bruno y yo disfrutábamos de nuestra habitual intimidad en el salón iluminado por la tenue luz de las lámparas, escuché un ruido extraño proveniente del pasillo. Al principio pensé que era algún vecino, pero la sensación de intranquilidad se apoderó de mí. De repente, la puerta del apartamento se abrió lentamente, y una figura desconocida apareció en el umbral. Su presencia era imponente, pero había algo en sus ojos que me heló la sangre, un brillo frío y calculador, como si hubiera venido a descubrir todos nuestros secretos más oscuros. En un instante, su mirada se posó en Bruno, y pude notar que reconocía al mastín, algo que me llenó de una inquietud profunda. Lucía, dijo con voz firme, pero sin malicia aparente. Necesito hablar contigo. Es sobre Bruno. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué sabía sobre Bruno? Mi mente buscaba respuestas mientras intentaba mantener la calma, pero la tensión en el aire era palpable. Bruno, a mi lado, se erguía como un guardián, sus ojos ámbar fijos en aquel extraño, y un leve gruñido escapó de su garganta. La situación había cambiado en un instante. Lo que había sido un refugio seguro se convertía ahora en un terreno incierto y peligroso. El hombre avanzó un paso, y con un gesto sutil, sacó de su bolsillo un documento que parecía oficial. Soy inspector de bienestar animal, explicó,
y hemos recibido algunas denuncias sobre el comportamiento inusual de tu perro. Es importante que hablemos sobre cómo estás cuidando de él. Las palabras resonaron en mis oídos como un eco amenazante. La idea de que alguien pudiera cuestionar nuestra relación, que pudiera descubrir nuestro secreto y juzgarnos, me llenó de terror. Pero también despertó algo dentro de mí, una determinación feroz para proteger lo que tenía, para defender ese vínculo único y prohibido que me daba sentido. Miré a Bruno, cuyo pecho subía y bajaba con fuerza, y supe que juntos enfrentaríamos cualquier tormenta. Pero esa noche, mientras el reloj avanzaba implacable, entendí que nada volvería a ser igual. El juego había cambiado, y el precio de nuestro secreto estaba a punto de ser revelado. El inspector dio un paso más hacia nosotros, y en sus ojos vi una mezcla de profesionalismo y una curiosidad que rayaba en lo personal. Mientras sostenía aquel documento, lo leí con temor. Se trataba de una investigación sobre posibles maltratos y comportamientos atípicos en perros de razas grandes, especialmente en mastines españoles. Mis manos temblaron, pero intenté mantener la calma, consciente de que cualquier gesto podría delatar lo que realmente ocurría entre Bruno y yo. Bruno, firme a mi lado, no apartaba la mirada del hombre. Su postura era protectora, casi desafiante, como si supiera que estaba defendiendo algo más que su territorio. El inspector habló con voz baja y precisa. Señora Martínez, no estamos aquí para juzgarla, sino para entender mejor las circunstancias. Necesitamos asegurarnos de que Bruno reciba el cuidado adecuado, y que sus necesidades sean satisfechas de forma responsable. Sentí una mezcla de alivio y tensión. Por un lado, parecía que el hombre no estaba allí para destruirnos, pero su presencia significaba que nuestro secreto estaba más cerca de ser descubierto. Intenté explicar, sin entrar en detalles que pudieran ser malinterpretados, que Bruno era un compañero excepcional, que yo cuidaba de él con todo mi amor y atención, y que nuestra relación, aunque poco convencional, era sana y consensuada. Pero las preguntas seguían llegando, más incisivas, más directas. El inspector parecía saber mucho, quizás demasiado. Me preguntó sobre las marcas en mi piel, sobre los hábitos de Bruno, sobre su comportamiento cuando Álvaro estaba fuera. En cada respuesta, sentía que me adentraba más en un terreno peligroso, donde la verdad podía ser tanto una liberación como una condena. Bruno se acercó a mí, apoyando su cabeza en mi regazo, ofreciéndome un consuelo silencioso. En ese momento, supe que no podía permitir que nos separaran, que debía protegerlo a toda costa. Pero también supe que ocultar esta verdad se estaba volviendo cada vez más difícil, que la línea entre el amor y el peligro era más delgada de lo que jamás imaginé. El inspector cerró el documento con un gesto decidido y me miró fijamente. Lucía, esto es solo el comienzo. Necesitamos seguir investigando. Por tu bien y por el de Bruno. La amenaza implícita en sus palabras caló hondo, y mientras salía del apartamento, me quedé mirando a Bruno, con el corazón encogido y la mente llena de preguntas sin respuesta. Nuestro mundo secreto estaba al borde del abismo, y yo no sabía si seríamos capaces de salvarlo o si pronto todo se derrumbaría en pedazos. La tensión en el aire se volvió insoportable, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras me aferraba a Bruno, que ahora estaba inquieto, con sus ojos ámbar brillando con una mezcla de alerta y ansiedad. La amenaza del inspector había desencadenado una cadena de acontecimientos que escapaban a mi control, y la sensación de que todo nuestro mundo se desmoronaría me oprimía el pecho. Las luces de la ciudad de Madrid, que hasta entonces parecían un manto protector y acogedor, ahora se transformaban en un escenario frío y distante, como si nos observaran desde lejos, juzgándonos sin piedad. Sentí como el peso de la sociedad, con sus normas rígidas y prejuicios implacables, caía sobre nosotros con una fuerza devastadora. En mi mente, las imágenes de nuestras noches juntos, de la pasión y el consuelo que Bruno me había brindado, se mezclaban con el miedo a la exposición y al rechazo. ¿Cómo podría explicar algo tan fuera de lo común? ¿Cómo enfrentar la mirada inquisitiva de quienes jamás entenderían nuestro vínculo? El calor de su cuerpo a mi lado, que antes era fuente de placer y seguridad, ahora se tornaba en un recordatorio cruel de lo frágil que era nuestra felicidad. Cada marca en mi piel, cada suspiro ahogado, cada instante compartido se convertía en una prueba que podría ser usada en nuestra contra. Sentí que la realidad se doblaba sobre sí misma, que el equilibrio entre el amor y el peligro se rompía en mil pedazos.
La vida que había construido con Álvaro, la carrera que había forjado, todo pendía de un hilo invisible pero irrompible a la vez. Bruno me miró con esos ojos llenos de lealtad incondicional, y supe que no estaba sola, aunque el mundo entero pareciera volverse en nuestra contra. Pero también comprendí que lo que nos unía había alcanzado un punto crítico, un límite que, si se cruzaba, cambiaría todo para siempre. El silencio se hizo absoluto en la habitación, roto solo por el latido acelerado de mi corazón y la respiración contenida de Bruno. El abismo estaba frente a nosotros, y aunque no sabía qué nos esperaba al otro lado, estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Porque, en ese momento, entendí que el amor, en todas sus formas, puede ser la fuerza más poderosa, y también la más peligrosa, que existe. Y que a veces, para protegerlo, hay que arriesgarlo todo. La noche avanzaba y la oscuridad envolvía nuestro apartamento como un manto impenetrable. Bruno seguía a mi lado, su respiración sincronizada con la mía, pero en el fondo de sus ojos se reflejaba una inquietud que no podía ignorar. El peso de lo que había ocurrido con el inspector y la amenaza latente colgaban sobre nosotros como una sombra pesada, lista para caer en cualquier momento. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando las luces de Madrid que parecían brillar con una intensidad desafiante. ¿Qué pasaría si alguien descubriera la verdad? ¿Cómo reaccionaría Álvaro? ¿Cómo reaccionaría la gente? La sociedad tenía sus reglas, sus límites, y nuestro vínculo desafiaba todas ellas. Era un secreto oscuro, una línea prohibida que habíamos cruzado y que ahora amenazaba con destruirlo todo. Sentí el frío del cristal contra mi piel desnuda y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Bruno se acercó, rozando mi pierna con su cálida cabeza, ofreciéndome consuelo en medio del caos. Pero mi mente no podía dejar de pensar en el futuro incierto que nos esperaba. De repente, el teléfono sonó con un timbre desconocido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser a estas horas? Al contestar, una voz misteriosa y grave susurró: Lucía, sabemos lo que está pasando. No trates de esconderlo más. La llamada se cortó antes de que pudiera responder, dejando en el aire una amenaza clara y aterradora. Un frío helado me invadió, y supe que nuestro mundo se había roto. El secreto que creía inviolable ya no lo era. La línea entre la privacidad y la exposición se había desvanecido, y ahora estábamos atrapados en un juego peligroso que podría destruirlo todo. Miré a Bruno, que me devolvía la mirada con una mezcla de lealtad y urgencia. Sabía que, juntos, tendríamos que enfrentarlo, pero el precio sería alto. La pasión, el deseo y el amor que nos unían estaban a punto de ser puestos a prueba en la forma más brutal. Y mientras la ciudad seguía brillando a lo lejos, yo me preparaba para la tormenta que venía, sin saber si saldríamos indemnes. Porque en esta historia, el amor y el peligro estaban entrelazados de manera irrompible, y el final aún estaba por escribirse. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para proteger un amor que nadie entiende? Esa era la pregunta que me perseguiría en los días por venir, mientras la oscuridad se cerraba sobre nosotros.